Me duelen mis huesos, como mis años. Cuánto me cuesta ya recorrer mi ciudad a un querido perenne de su cotidianidad. Cuando estoy sola me viene el recuerdo de aquellas compañeras, amigas, que con tanta motivación y responsabilidad formamos el batallón de milicias femeninas de Cienfuegos. Muchas, muy jóvenes, cambiamos nuestras vidas por una causa digna, sacrificamos muchas cosas de nuestra juventud para forjar un futuro de paz y amor. Creo que es buen momento para contar una historia. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. La mujer forma parte del cúmulo de prejuicios que la vida social, las circunstancias y las condiciones económicas de nuestro país han creado. Como hay muchos males que no existen solo en la realidad social, sino que también son una realidad en la mente de los ciudadanos. Palabras de Fidel Castro a los obreros de la refinería de la Shell el 6 de febrero de 1959. La representación de la mujer a lo largo de la historia en su rol social ha estado asociada exclusivamente a la belleza, la sensualidad y la maternidad, negándoles los más elementales derechos humanos, acentuando su dependencia económica y social. Se ha producido un hecho extraordinario en Cuba. Yo muchas veces pensaba que la revolución habría que hacerla en dos etapas, que una primera etapa se conseguiría una parte de la victoria y que después habría nuevos choques. Pero se ha hecho la revolución de una sola vez. Se produjo el desarme total de todas las fuerzas. La historia de estos 2 años de lucha es la historia de una serie de errores por parte de nuestros enemigos, de subestimar al adversario. Esta gente subestimaron al pueblo de Cuba y subestimaron a los rebeldes muchas veces y los volvieron a subestimar a última hora. El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio. La revolución cubana se produce en primer lugar con un gran apoyo popular y una bancarrota de la dictadura de Batista, pero no solamente es los elementos más notables de la dictadura de Batista, sino también una bancarrota de los partidos y de las fuerzas políticas que han estado o con el batistato o haciéndole el juego al batistato. Y prácticamente los va a anular políticamente, no solo porque se toman medidas que disuelven todo lo que tiene que ver con las fuerzas políticas, las instituciones militares, represivas, que identifican a la dictadura, sino que también en el orden del apoyo popular, en el orden moral, esas fuerzas quedan realmente muy debilitada a pesar de todas las maniobras que se sabe hizo la embajada norteamericana cumpliendo instrucciones del Departamento de Estado. Cienfuegos era prácticamente una de las bases principales de las diferentes guerrillas que combatían en las montañas, en las cercanas montañas del Escambray. Ahí estaban guerrillas del Movimiento 26 de Julio, habían guerrillas del Directorio
habían guerrillas de la Organización Auténtica y estaba el Segundo Frente Nacional del Escambray. Justamente el Segundo Frente del Escambray, Nacional del Escambray, que dirigía Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan, son las fuerzas opositoras batistas que entran a la ciudad y a las cuales las fuerzas gubernamentales del tirano le entregan la plaza. Exactamente se le entrega al comandante norteamericano William Morgan, que trabajaba ya articulado con los servicios de inteligencia norteamericanos. Y digo esto porque es lo que explica que la Caravana de la Libertad, encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro, se desviase de su recorrido por la carretera central y una vez en Santa Clara, Fidel decidiese venir a Cienfuegos el 6 de enero de 1959. Es decir, que más allá de esa declaración pública de Fidel de rendirle homenaje al pueblo que había sido capaz de mantener durante horas liberada la ciudad, en el plano político le era imprescindible dejar bien resuelto el tema de la presencia del Segundo Frente Nacional del Escambray en una ciudad tan importante como Cienfuegos bajo su control. El 26 en Cienfuegos llegó a la alcaldía y ocupó cosas, pero la fuerza militar que ocupa el cuartel en Cienfuegos es el Segundo Frente Nacional del Escambray. Había que neutralizar la influencia allí del Segundo Frente, y William Golga dejó gente allí en Cayo Loco. Incluso la seguridad de Fidel no quería que Fidel fue para allá y se encaramó una caja, no sé, y le habló a la gente allí para que no hubiera, bueno, no, sí, está bien, pero aquí los jefes somos nosotros y hay que seguir la línea que acordamos con el Pacto de Caracas. El liderazgo de Fidel Castro es un elemento importante, significativo en poder enfrentar las dificultades internas, poder enfrentar los enemigos internos que se van a lanzar contra la revolución y sobre todo el enfrentamiento desde el exterior con los Estados Unidos como potencia mundial que la tenemos como vecina, tratando de destruir la revolución cubana. Con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, aquella mujer discriminada por su condición de género y de clase, por primera vez podía sentirse compañera junto al hombre y empuñar un fusil para defender el futuro de su prole. Y cuando en un pueblo pelean los hombres y puedan pelear las mujeres, estos pueblos son invencibles. El primer grupo de alzados en Cienfuegos, que eran vinculados a la organización contrarrevolucionaria de origen batistiano, la Rosa Blanca. Este núcleo es detectado en el territorio y es el primer brote de alzamiento. El movimiento 26 de julio en Cienfuegos tenía un sector de derecha aglutinado alrededor de lo que se llamó la resistencia cívica y los sectores profesionales y de la pequeña y mediana burguesía. En este contexto empiezan también a surgir estructuras espontáneas que podríamos decir como especie de milicias. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar
al pueblo al manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Y eso creo que es muy importante, y a su vez una decisión temprana de armar al pueblo. Ese ha sido siempre un elemento que a veces en otros procesos han existido los temores, si se debe armar al pueblo o no. Y la revolución comenzó a armar al pueblo a partir de la respuesta a las propias agresiones. En Cuba, la mujer siempre se destacó junto al hombre en la formación y defensa de la patria. Muchos son los ejemplos: Mariana Grajales, María Cabrales, la patriota cienfueguera Rita Suárez del Villar, la cubanita. Fidel defendió siempre la idea de que en la sierra una mujer tenía que ser igual a un hombre desde el punto de vista de su responsabilidad y tener un fusil en las manos. Y el pelotón Las Marianas es el ejemplo importantísimo de esta etapa, que se crea en septiembre del 58, con las primeras combatientes que ascendieron a la sierra y se quedaron como combatientes, porque otras mantuvieron la línea de colaboración, que a veces es más anónimo, porque fueron muchas las mujeres que participaron en las ciudades preparando ayuda a los rebeldes y después transportándola hacia la Sierra Maestra. Están los ejemplos más conocido y más notorio. Celia es el paladín de la lucha de las mujeres, sobre todo en el apoyo a la Sierra Maestra en el sur de Oriente. Vilma y muchas otras compañeras en Santiago de Cuba en la conducción de la lucha clandestina y en el apoyo a las guerrillas. El papel de las mujeres mensajeras de la Sierra Llano, que está inmortalizado en Lidia y Clodomira, que fueron torturadas y desaparecidas por la dictadura, y así otras mujeres, unas asesinadas, como las que ya he mencionado, y el caso de las hermanas Giral, brutalmente asesinadas aquí en La Habana, Cienfuegueras, y también las mujeres que fueron torturadas, las mujeres que formaron parte de grupos de acción y que fueron capturadas y salvajemente vejadas y torturadas por la dictadura y cumplieron prisión. El ejemplo de Melba, que es de Cruce, ahí nacida en hoy provincia de Cienfuegos, en Aidé, que son las dos mujeres del Moncada, que se ofrecen para ir a combatir. Y la creación de las milicias tiene que ver con los primeros sabotajes y atentados. Las milicias nacionales revolucionarias femeninas en Cienfuegos se constituyeron en el mes de marzo de 1959 en Cayo Loco por las compañeras Digna Cires y Juana Ramírez. Ya a finales de esos años asume la jefatura del batallón Lutgarda Balboa Egues. Por responsabilidades que Digna Cires, por la actividad que ella desarrollaba, fue una persona intachable, ya fallecida. Ella la llaman y le plantean una tarea en La Habana,
Y entonces la dirección de aquí revolucionaria entiende que yo debía de ocupar esa responsabilidad y yo paso a ocupar el cargo de jefa de batallón. Cuando se configuraron las primeras milicias, que estaban en lugar de Balboa, pero la Sanjurjo, que se me olvida el nombre, aquella mujer que era la hermana de José Sanjurjo, que era el secretario del Partido Comunista. En sí fue un hombre muy perseguido por la tiranía, y esa mujer, que tenía una procedencia, vivía en Caunao, si mal no recuerdo, era como un símbolo de la incorporación de la mujer, pero entonces estaba una generación más joven, no estaba el lugar de Balboa, y una serie de personas que habían colaborado con el movimiento 26 de julio y otras que habían militado en las filas del movimiento y habían sufrido incluso torturas y persecución. Años tenía y me decían la mascotica porque era la más jovencita de todo el batallón femenino. Mis hermanas mayores y mis hermanos enseguida se incorporaron a las milicias y yo no quise quedarme rezagada. No pensé nunca en el peligro ni pensé nunca en el futuro de lo que podía venir. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo y pagando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Fui a mi casa, recogí las pertenencias y estuve alrededor de casi 3 meses ya en la recta final de la limpia del Escambray. Y ahí curábamos heridos, hacíamos todos los materiales de esterilización de las curas, aplicábamos tratamientos médicos y ahí estuvimos alrededor de 2 meses y medio, 3, que finalizó la limpia del Escambray, donde se desintegró el hospital y volvimos para nuestros hogares. Sí, curé muchos heridos y sí custodié muchos alzados, entre ese Nando Lima, que lo cogieron por Santo Espíritu y pasó por el hospital, y ahí cerca de Trinidad, y ahí lo conocí, cuando lo trajeron ahí para curar. Teníamos la enseñanza del papá y nos recibieron de lo más bien. De lo más bien, siempre dándole unos consejos, ¿no? De que tuvieran cuidado, una serie de cosas que hacen siempre los padres. Cuando siendo yo jefa del batallón, como le tenía un poco de miedo todavía a las armas, convoqué al Estado Mayor para ir a hacer prácticas aparte de las que recibíamos en la defensa. Y nos íbamos al antiguo Yaclub de Cienfuegos, donde por una mónica cantidad le daban las balitas esas de salva. Y ahí yo empecé a practicar continuamente, además de las que hacían por la defensa. Y una de las veces que estábamos practicando, estábamos todas las compañeras del Estado Mayor, y un compañero de allá dijo, la segunda de la izquierda, cada vez que tira, daña al blanco, hace diana. Y las compañeras se pusieron de las más contentas porque sabían el problema mío dando brinco. Esa es la jefa, Entonces ahí me envalentoné y se acabó el miedo a las armas. Las milicias nacionales revolucionarias tuvieron su bautismo de fuego en la histórica batalla de Playa Girón. Así comenzó la historia del movimiento popular armado más grande de Cuba, cuya expresión actual son las milicias de tropas territoriales.
yo estaba ese día vistiéndome para ir a la escuela y oigo los altavoces anunciando los milicianos a su puesto de combate. Rápidamente me quité la ropa y me puse a la de milicia. Me salí, yo vivía en Tulipán, salí hacia acá hasta Cienfuegos, caminando por ahí solo, no había más nadie. Y entonces una camioneta me recogió. En el camino yo era la pasajera única que iba. Se me cae la boina, me la recogieron y un día me la devolvieron. Y entonces, bueno, me presento en el cuartel. Aunque era maestra y tenía aquella responsabilidad, pero me dijeron tienes que estar aquí. Y el lugar de Balboa era la jefa de la milicia. Y entonces ahí, bueno, nos fuimos concentrando en lo que es el local ese que está en Santa Cruz y Prado, a la parte de allá. Pero era un local abierto, no había muchas condiciones. Y después nos pasaron para lo que era el liceo, que ahora es la Biblioteca Roberto García Valdés. Nosotros no teníamos armas todas, la verdad es que no había para todo el mundo. Pero bueno, todo el mundo dispuesto. Con miedo, ¿sabes? Porque no éramos valientes ni nada de eso. Pero aguantábamos ahí. Yo recuerdo que los muchachos, yo estaba estudiando en el Instituto de Segunda Enseñanza, era estudiante, y entonces recuerdo que los muchachos fueron los que primeros avanzaron en eso, y el día 27 de noviembre, aún sin una preparación militar ni nada, una idea que tuvo el grupo, el 27 de noviembre del 59, ellos desfilan por primera vez como milicias de Cienfuegos, de los jóvenes de Cienfuegos. Se buscaron, le prestaron fusiles y todo, desfilaron. A partir de ahí se empiezan a suceder una serie de cosas. Les digo que yo estaba en el instituto y entonces en el instituto nos convocan a todos voluntariamente, tanto hombres como mujeres que quisiéramos pertenecer a las milicias. Eran los primeros años de la Revolución, 59, a principios del 60, y todavía en las familias había cierta... y más como Cienfuegos era, ¿no? Y éramos jóvenes. A los jóvenes teníamos, no es la juventud de ahora, que tienen amplia diversidad de accionar, de hacer, sin que los padres se opongan. En aquella época había muchas limitaciones y todos teníamos que pedir permiso. Las salidas eran hasta las 9 de la noche, el domingo, y los respetamos cantidad. Por lo tanto, esa decisión de ingresar a las milicias no fue de todas. Muchas consultaron y no, los padres dijeron que no. Por suerte mis padres siempre fueron muy comprensivos y nos dijeron, ¿tú estás segura de lo que tú quieres? Y sí, y yo me incorporé a las milicias, decíamos milicias estudiantiles, pero estando yo en mi casa desayunando, empieza el tiroteo, que fue el bombardeo de aquí en el aeropuerto. Y yo decía, taca, 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 y con la misma me levanto y dice, mami, Livia, ¿dónde tú vas? Al cuartel. Livia, están tiroteando. Mi deber es en el cuartel. Y yo la imagen que tengo a mi mamá parada en la escalera, llorando, pero no me detuvieron, ni yo había quien me detuviera. Yo bajé corriendo y lo que nos iban diciendo, pegadita a la pared, llegué al cuartel. Cuando llegué al cuartel no tuve ni que cruzar porque ya Lugo había dado la orden que ocupáramos el liceo que estaba al frente, que hoy es la biblioteca. Es decir, lo tomamos por asalto, allí siempre estaban unos señores sentados en las sillones que había allí, meciéndose, recreándose, salieron corriendo y las milicianas tomamos aquello como el cuartel general de nosotros. En enero de 61, Digna Cire, yo estaba trabajando en casa de Digna Cire. Digna Cire era la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, pero a la vez estaba aliada a la milicia del batallón de milicia. Y entonces ella habló conmigo y con mi hermana, que también éramos milicianas las dos, para pasar el curso, porque tenían que abrir círculos infantiles, porque cuando Fidel se reúne con Vilma Espín, que era la presidenta nacional de la federación, Fidel le pide a Vilma mujeres para incorporarla a los servicios y a la producción. Y entonces Vilma le dice, sí, pero es que muchas de mis mujeres son mamás, ¿y dónde van a dejar esos niños?
Y entonces, bueno, idearon entre ellos dos crear alguna institución que muchos nombres le pusieron hasta que llegó el nombre de Círculo, que con eso se quedó, Círculos Infantiles. Entonces, ¿qué pasa? Para poder crear esa institución había que preparar al personal que iba a trabajar con esos niños. Y ese personal éramos nosotros que, por ejemplo, teníamos que ir a La Habana a pasar un curso de 6 meses a una escuela, que la escuela estaba en Ciudad Libertad. Ella también preparó un grupo de enfermeras, porque cuando empezaron los círculos, ya los círculos tenían sus enfermeras que estaban graduadas en esa escuela. Hizo una escuela de directoras también en La Habana, que también las primeras directoras estudiaron ahí también en un curso en La Habana 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que como era 6 meses, era de enero a junio. Llegó Girón, abril. En el mes de abril abren los primeros círculos en La Habana. Bueno, nosotros en esos círculos pudimos hacer las prácticas, porque bueno, ya teníamos alguna parte de teórica, pero no teníamos práctica ninguna. Y entonces ya en esos primeros círculos, que fue el día 10 de abril, se abrieron 3 círculos en La Habana, que fue en lo que nosotros hicimos en las prácticas. Y ya el 15, que fue el preludio, como le llamó Fidel, del bombardeo de los 3 aeropuertos que tirotearon aquí en Cuba, unos en La Habana, en Santiago de Cuba. Bueno, Ciudad Libertad estaba yo. Nosotros estábamos todos ya sobre las 12 y pico. Nosotros terminábamos las clases y nos preparábamos, porque el comedor era un solo comedor y eran distintos cubículos. Hacíamos la hilera, cogíamos los vasos, las cucharas, íbamos caminando para el comedor. Bueno, en una de esas caminatas para el comedor, el día 15, vimos los aviones bombardeados. Enseguida empezamos a correr y en el albergue más cerca, ahí entramos. Bueno, por cierto, tenemos la historia de una compañera que se cayó con un vaso y sirvió una pierna. Pero bueno, ya después que nos tuvimos que entrar ahí un refugio que había en la escuela, en esa escuela radicaba un refugio. Y ahí nosotros teníamos que comer y estar ahí todo el tiempo, hasta que dentro de 2 o 3 días ya nosotros volvimos al albergue. Pero ¿qué pasa? No se podían encender las luces. Todas las compañeras milicianas, porque habían 1.200 compañeras de toda Cuba. Mi papá era de Rusia y mi mamá de Ucrania, de Sebastopol, lo que es Crimea hoy en día, que estaba ocupada por los polacos en aquella. Y en cuanto a Girón, sí, eso fueron las 24 horas, no podíamos salir del centro porque el puesto de mando fue del compañero Juan Almeida, que lo habían nombrado jefe del Ejército Central el 4 de abril. Y entonces puso el puesto de mando en Covadonga. Y la única comunicación que tenía Covadonga era por la línea de Aguada a Cienfuegos. Y Cienfuegos lo comunicaba con Santa Clara. Ellos tenían que llamar a Cienfuegos, nosotros éramos el punto central, y porque los partes había que mandarlo a Santa Clara, que era él, el jefe del Ejército Central. Todas las comunicaciones, todo el impacto, a veces que se decía que la llamada era muy urgente, porque creo que los mercenarios llegaron a 5 kilómetros de Covadonga, estaban cerquita, y todas esas urgencias había que enviarlas adicional al parte central de las 24 horas. También la planta no nos falló, porque si esa línea se cae no hay comunicación, entonces sería la comunicación de Australia por la otra provincia. Mi familia fue una familia muy revolucionaria. Mi padre, mis hermanos, todos muy integrados a esta revolución. Todos lucharon por la revolución. Y yo aprendí de ellos a hacer revolución también, desde niña. Mi hermana perteneció también a una cédula del movimiento y prácticamente me desarrollé en el ámbito familiar a mi edad de esa composición revolucionaria. Me llamaron con mi nombre y apellido en una listica y me dijeron: usted tiene que ir ahora para el hospital de Cienfuegos a cuidar heridos, tanto mercenarios como
como de aquí de Cuba, como cubanos. Y cuando llegamos allí, tuvimos que cuidar mercenarios, cuidarlo, porque ellos no tenían familia, no tenían nada. Buscarle ropa para vestirlo, porque el hospital se quedó en blanco, sin material ninguno de vestuario para vestir los milicianos y todo. Ocuparnos de los compañeros que venían fallecidos de Cienfuegos y trasladarlos hacia sus propias casas o hacia la funeraria donde hubiese que llevarlos. Eso fue una tarea muy difícil porque los vimos fallecidos, los vimos muertos, los vimos heridos, los vimos terribles. Aquello fue terrible. Aquello llegaba una ambulancia atrás de la otra y una ambulancia, y nosotros no teníamos manos, no teníamos nada para ayudar a los médicos, a los enfermeros, y cuidando porque habían enemigos en la calle que querían tirotear y querían hacer sus fechorías también, y cuidando al médico y cuidando a las enfermeras y al personal del hospital. Esa tarea nos tocó a nosotros las milicianas. Nosotras las milicianas, nosotras las mujeres, nosotras las madres, qué responsabilidad nos da la vida, nos da la patria. Vivimos nuestra juventud con toda intensidad para mantener seguro el futuro. Garantizar que nuestros hijos y nietos tuvieran una vida segura y mejor. Había una disciplina, había que estar a su hora, suponerse las prácticas empezaban 8 de la noche, era 8 de la noche, no era 8:05. O sea que el horario era riguroso y la disciplina rigurosa, a pesar de que eran compañeras de 18, 20, lindas, bonitas, porque no es por nada, pero éramos la etapa esa que tiene la mujer de juventud. No hubo nunca, que yo, por lo menos nunca, nadie nos faltó el respeto, ni nadie se fresqueó con ninguna compañera, al contrario, las cuidaban, las velaban, si tenía algún problema en la guardia o cualquier cosa, iban allí para ver qué pasaba, o sea que en eso fue muy importante la disciplina y la organización que tuvieron en esa etapa, porque nosotros para las nuevas generaciones tenemos que de verdad hacerla llegar, y es el ejemplo de los Villafuerte. Jesús Villafuerte era un joven, y los dos fueron en el mismo batallón a Girón. Cuando empezó el tiroteo, que pues ellos fueron el primer batallón que hace contacto con los enemigos, con la invasión fue el 339 de Cienfuegos, y cuando se lo matan al hijo, lo matan. A Jesús Villafuerte, que yo pienso que Jesús Villafuerte tendría 18, 19 años. Y estando en el terreno. Entonces ahí es donde lo cogen y le tiran y lo cogen. Entonces ahí empezó a hablar conmigo y me dijo, Pipo, estoy herido. Digo, sí, ya sé que estás herido porque ya te veo la sangre aquí. Entonces en esa conversación empezó a decir, Pipo, ¿qué serán de las mujeres de allá de Cienfuegos, mis mismas y mis hermanas? Y yo dije, bueno, me dijo, no, ahora no hay que pensar en eso, ahora tenemos que ver cómo salimos de esto. Entonces lo vi que se iba ya, la vista ya se le iba agotando y eso. Y entonces cayó a boca abajo. Y yo dije, ¿qué va? Tú no puedes morir a boca abajo, tú tienes que morir con la cara al sol, como murió Martín. Felidén Aguada trabajó con nosotros en la clandestinidad. Con mi esposo, era de la célula el 26 de julio. Y nosotros nos adorábamos, nos queríamos cantar, era cuando triunfó la revolución, era del Sindicato de Comercio René, mi esposo y él estuvimos ahí. Y cuando yo vi llegar a Félix Edén Aguada muerto al hospital, imagínate tú cómo yo me sentí. Y además no solamente Félix, venían de la FARC, venían de acá, ¿para qué? Después de Girón pasó una etapa que ya entonces empezó a desmovilizarse el batallón y empezaron las MTT. Ellas pasan entonces a ocupar Precioso. Yo tengo fotos lindas de las MTT. Ella era un batallón de ceremonias Precioso que iba a todas las actividades, los 1 de mayo, todas las cosas. O sea que hay un tránsito de las milicias femeninas hacia las MTT. Y todos los años nosotros le rendimos homenaje a todas esas compañeras que hoy no están,
pero hoy hay un grupo grande todavía que vivimos, y para recordarle a nuestros jóvenes, para recordarle a nuestro pueblo también aquellos hechos que hicieron estas compañeras que hoy están en su hogar, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, pero que en aquella etapa no flaquearon y respondieron siempre al llamado de Fidel y de la revolución. Por eso no nos puede extrañar que cuando usted analiza Girón, en este contexto amplio que estamos señalando, la lucha contra bandidos, el enfrentamiento a los grupos piratas que atacaban nuestras costas, en el enfrentamiento incluso a la especulación, en lograr el reparto más equitativo posible en aquellos años difíciles que hubo que aplicar el racionamiento en el país. El papel de las mujeres fue importantísimo, incluso en la cultura. El papel de las mujeres en la cultura, en la educación. Tanto las generaciones que ya vienen desde antes de la revolución, que muchas de ellas permanecieron fieles y hoy están aquí con nosotros, ya con cierta edad, y los que se incorporan después porque nacen con la revolución o eran muy jóvenes cuando triunfa la revolución. Cuando tengamos que buscar ejemplos de esa época, hay ejemplos de hombres, pero en Cuba también, y en Cienfuegos también, hay ejemplos de mujeres importantes. Y las mujeres cienfuegueras que integraron estos grupos que se lanzaron a la defensa de la revolución, muchas veces se multiplicaron de tal manera que estaban en la Federación de Mujeres Cubanas, que estaban, digamos, en otras actividades revolucionarias, pero también integrando las milicias, haciendo las guardias correspondientes que permitieron sustituir a algunos milicianos que debieron ir a luchar contra los grupos armados del Cambrai. Luchamos mucho, nos sacrificamos mucho, dimos toda nuestra juventud y toda nuestra vida para tener lo que tenemos hoy en día. Y creo que con esta edad que tengo de 74 años, no dejaría por ningún momento y lucharía y me enfrentaría y me pondría otra vez el traje de la milicia o el traje militar o lo que tuviera y no sé con qué lucharía. Si con un machete, un fusil, un cuchillo, yo no sé con qué me defendería. O defendería esta patria y lo que tenemos y nuestro comandante y esta revolución. Una sola no haría nada, pero éramos un batallón de milicia femenino de casi 500 compañeras. Y algunas quizás eran más entusiastas, otras menos, pero nos comunicaban y al final todas luchábamos por la misma causa. Yo me presento de nuevo, a pesar de que tengo 90 años, todavía tengo fuerza. Y me presentaría de nuevo, aunque sea para dar consejos a las compañeras y a los compañeros, y guiarlos por el camino ya conocido. Me parece a mí que podría servir en algo. El Batallón de Milicia Femenino de Cienfuegos constituyó un fenómeno sociocultural fuera del contexto citadino de la capital del país, además de romper el mito de la mujer asociado exclusivamente a la belleza, la sensualidad y la maternidad. Cuando uno dice mi tierra, no es solo lo que pisan nuestras plantas, es algo inmenso que abarca desde muy adentro los sentimientos y ese entorno que creamos durante la vida. Por eso amamos esa libertad lograda con el triunfo revolucionario y la defenderemos a costa de nuestra propia vida, porque siempre seremos milicianas, sí, milicianas del tiempo.